Bienvenidos una vez más a Debate Polianalítica a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales, @polianalítica, @Carlos Penalosa, donde van a conseguir todo este material audiovisual, estas conversaciones que estamos sosteniendo en un contexto donde el país se enrumba a una elección presidencial. El 28 de julio se va a celebrar esta elección, 10 opciones en el tarjetón electoral con las que ya hemos venido conversando a lo largo de lo que han sido estas últimas semanas, pero hoy vamos a hacer un alto en estas conversaciones con los candidatos porque este jueves inicia formalmente la campaña electoral. Jueves 4 de julio, un proceso que es un hito importante dentro del cronograma electoral, un cronograma que no solamente comprende los tiempos de la campaña, la inscripción de los candidatos, sino temas también importantes como es el caso de la auditoría y varios temas que tienen que ver con la confianza y con la forma de involucrar a los electores en este proceso del próximo 28 de julio. Precisamente sobre este tema vamos a conversar hoy para hablar un poco de los aspectos técnicos, del alcance de este proceso y sobre todo la perspectiva que hay tanto de participación como de confianza en el árbitro electoral con Aníbal Sánchez, que es consultor electoral, es analista político y también es diputado. Gracias por acompañarnos. Buen día, Carlos. Buenos días a los usuarios de este medio de Polianalítica. Bueno, sí, como lo dijiste en la instrucción, 4 de julio arranca formalmente la campaña. Fíjense que digo formalmente, porque indudablemente la gente dirá, hace tiempo que los candidatos y los partidos están en campaña. Bueno, pero de acuerdo al artículo 71 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el CNE, cuando elabora el cronograma, debe también estipular un tiempo de campaña oficial, y es a partir del 4 de julio hasta prácticamente el 26 de julio a medianoche, 48 horas antes del evento electoral, es prácticamente el periodo oficial de campaña. Se espera indudablemente que este proceso de la campaña electoral sea regulado por una resolución. Siempre se ocurre eso, ya que estamos en un medio de comunicación. También a veces eso es importante. Todos estos medios alternativos, incluso la emisión masiva de los mensajes de texto, esperan que puedan ser regulados, pero cuando hablamos de redes sociales, el tema a veces parece ser un poco más complejo. Recordemos que esto depende mucho de servidores que están colocados fuera del país y entonces es un poco más difícil llevar esta regulación, pero existe una ley, existe un reglamento. El mismo reglamento en el artículo 75 te establece lo que puede o no hacer un medio de comunicación. Es decir, nosotros no podemos utilizar las imágenes de niños y adolescentes, las campañas publicitarias no pueden recibir financiamiento de organizaciones, llamemos ONG, sobre todo del extranjero, no pueden recibir dinero incluso de instituciones del mismo Estado venezolano. Hay varias cuestiones, así como no usar la simbología, los colores patrios. Hay varias cosas en las cuales le pone un coto este artículo 75. También está el tema de las averiguaciones. El artículo 84 y 81 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales dicen que los medios de comunicaciones pudieran ser investigados después que se abre un procedimiento de esto, pero también unos artículos importantes como es el artículo 78 obligan a los medios de comunicación, a los prestadores de servicios públicos y privados a ceder un espacio para la publicidad, para lo que llamamos campaña electoral. La campaña electoral son todas aquellas piezas publicitarias, la misma ley las define, en la cual los candidatos y las organizaciones hacen la transmisión de un mensaje, el cual busca llegarle a algunos electores para indudablemente acerca de cuál es la oferta electoral. Una oferta electoral que, como lo dijo muy bien Carlos a la introducción, en el caso de Venezuela es bastante rica, pues estamos hablando de 38 organizaciones hicieron la postulación, en el periodo de postulación de su respectivo candidato presidencial. Entonces tenemos prácticamente 10 candidatos. Estos candidatos, indudablemente, hay candidatos que tienen hasta 10, 6, 5, 3 o una sola organización que los respalden. Esto prácticamente que les estoy mostrando es un símil de lo que sería la boleta electoral. Estamos transcurriendo, a veces también es importante cuando hablamos, el tema de generar confianza, de traerle tranquilidad al elector, es el tema de las auditorías. El cronograma electoral, el 4 de julio indudablemente está marcado prácticamente con el inicio de campaña, pero hay programas o actividades que corren en paralelo. Estamos hablando de que todavía se está transitando la feria electoral. En 1000 puntos del país
se va a estar entregando este material de divulgación que llamamos la brújula electoral. Algunos electores van a poder interactuar con una máquina de votación. Una máquina de votación es C21, la cual va a estar en un modo de demostración, de manera que los electores se familiaricen con la oferta y aprendan un poco cómo es el mecanismo de votación, pero también claro, que también lo tiene la brújula, por cierto, en la parte sí, el método parte de la herradura que vimos en el simulacro, 38 segundos, más 38, 40 segundos es el tiempo que le va a llevar al venezolano votar. Prácticamente en la parte de atrás tienen el diseño de ingeniería electoral que llamamos técnicamente la herradura electoral. Es bastante sencillo, Carlos lo está diciendo, hasta 42 segundos es el promedio que puede tardar la circulación de un elector dentro de lo que llamamos la herradura. La herradura electoral está compuesta básicamente de 4 estaciones. Una primera estación que es donde se encuentra el presidente. Cuando hablamos de presidente tenemos que indudablemente recordarnos el tema del servicio electoral, el tema de capacitación de los miembros, que es otra de las actividades que está transcurriendo ahorita en el cronograma. Del 27 de junio del 28 de junio al 27 de julio tienen esos electores que fueron seleccionados al servicio electoral para hacer su curso de capacitación, indudablemente obtener su acreditación. Este curso de capacitación de tanto de los presidentes como de los secretarios, como de los miembros seleccionados, es completamente telemático. Uno entra a la página del CNE, se registra, recibes una validación y ahí podrás ver unos videos interactivos acerca de cómo es cada una de las funciones que tienen que desempeñar. Esto es muy importante, incluso a la fecha que estamos hablando, 900.000 electores fueron seleccionados al servicio electoral. Todavía no tenemos un balance de lo que han sido contactados, pero indudablemente sabemos que este número está todavía muy por debajo y esto es independiente y las personas a veces confunden lo que es un miembro con lo que es un testigo. Los miembros fueron seleccionados por el CNE. Los miembros son los que manejan las 4 estaciones en la herradura, la estación de identificación, que vigila lo que pueda suceder en la estación de captación del voto, vigila la estación de lo que sería el resguardo de la papeleta o dentro de la caja de resguardo, y la última estación que es donde está el cuaderno de votación, donde queda plasmada la firma y huella de los electores que transitaron por esa herradura. Toda esa operación la llevan los miembros. Los testigos, a diferencia de los miembros, son presentados por las organizaciones políticas. Ahí también han entrado, ha sido noticia en las últimas semanas lo que ha sucedido con el tema de los testigos. La modificación que se ha dado respecto a esas acreditaciones, que ahora deben ser testigos que voten en el mismo centro. Correcto, fíjate, existe primera vez que vamos a ver este hecho en una elección. Exactamente, fíjate, existe vamos a decir, un estamento jurídico, la Ley Orgánica de Procesos Electorales tiene su reglamento general, dictado desde el año 2013. Este reglamento general, en su artículo 108, lo que reza es que los testigos tienen que ser electores y que cada testigo debe votar en el sitio que le corresponde dentro del registro electoral. Esto también lo recoge la misma ley del 2013 o reglamento en su artículo 447, donde te dicen los requisitos para ser elector. Entre los requisitos está saber leer, saber escribir, no ser funcionario indudablemente del CNE, indudablemente ser elector, es decir, estar inscrito. Bueno, ya se ha hecho una costumbre en Venezuela que el CNE, cuando vamos a estos procesos electorales, saca algunas resoluciones para la acreditación y en esta resolución se cambia el alcance de este artículo 447. En el 2021 se hizo una resolución donde se exigía que los testigos tenían que ser electores del municipio, pero ahora en el 2024 la resolución un poco más fuerte está exigiendo que los testigos presentados por las organizaciones con fines políticos tienen que ser electores de ese centro. Algunos dirán, bueno, esto fue una triquiñuela, le quieren crear mayores inconvenientes, claro, poner más obstáculos a mayor obstáculo para que no completen el padrón electoral, pero también a veces hay algunos beneficios. Okay, no siempre hay que ver los vasos medio vacíos, a veces tenemos que acostumbrarnos a ver los vasos medio llenos. Esto indudablemente crea alguna ventaja. Cuando yo tengo un testigo que es prácticamente elector de ese centro, ese testigo no me tiene que dar permiso a mí, ni yo tengo que planificar una logística
para determinada hora llevar a ese testigo a que vote en el centro donde él estará inscrito. Esa es una ventaja, vamos a ese nivel operativo. Incluso a nivel político, cuando el testigo que yo pongo como opción política es de lo que se llamamos el principio de la vecindad electoral, es un testigo que muy fácil interactúa con los vecinos, interactúa con los otros miembros de la misma mesa, porque él es parte de esa vecindad electoral. Es decir, no es una persona extraña a la comunidad a la que estoy llevando, y eso me facilita a veces mucho lo que es el control del flujo de electores, porque es distinto cuando una persona, yo lo llamo Bárbara, Carlos, porque nos conocemos y siempre se guarda un cierto respeto. A veces los partidos no ven esta ventaja que pudiera ser y se están quedando solo en el tema de la limitación de lo que pudiera ser tener que buscar testigos. Suena muy fácil a veces. Claro, porque ahondando en ese tema que es una preocupación, y además con los antecedentes que existen, porque y ya esto es más, más que técnico desde el punto de vista político. Cuando hablamos del tema de los testigos, cuando hemos hablado en el pasado que llevan coerción, que le ejercen sobre los testigos. No solo ese tipo de denuncias, sino el tema de la capacidad real de las organizaciones políticas de cubrir el 100% de las mesas en todo el país. Entonces, si en otras elecciones, caso de Enrique Capriles versus Nicolás Maduro 2013, o las elecciones de 2018, cuando Henry Falcón también fue candidato, se denunciaron irregularidades, pero no se tenían los testigos al 100%. Es decir, la oposición en el pasado, con normativas distintas a esta de un testigo en el mismo centro de votación, no ha completado. No lo ha completado. Hoy puede ser más cuesta arriba, ¿no? Bueno, sí, parece, porque ese tema iba a desarrollar ahorita. A veces suena muy sencillo hablar de 30.026 mesas. Es decir, por ahí hay otros analistas o opinadores que a veces llegan y dicen, bueno, el candidato, la organización que no tenga 30.000 adeptos, 30.000 voluntarios, no debería aspirar a la presidencia. Pero es que indudablemente esto a veces cuesta arriba. No son personas normales, disculpa esa palabra, son personas que tienen que tener... Y otra cosa es el compromiso político. El compromiso político y el perfil que tiene que tener una persona para ser testigo. Fíjate que te hablé muy bien del programa de capacitación de los miembros. Del 27 de junio al 28 de julio había telemática, pero la capacitación de los testigos corre por responsabilidad de los partidos. Entonces, esa persona que yo contacto para que sea testigo, yo lo tengo que indudablemente adiestrar, capacitar en todo el proceso, no solo en la parte operativa, sino incluso en la parte jurídica, la parte logística. También a veces es muy importante los testigos, y esto indudablemente a veces, vamos a decir, ocurre que se convierte en una alcabala, un obstáculo para completar ese padrón. Tú hacías referencia a algunas fechas y en los procesos, incluso desde el 2004 para acá, época del referéndum de revocatorio del expresidente Chávez, se hablaba que la oposición en la época de la Coordinadora Democrática no completó ese padrón electoral. Cuando tú no completas el padrón electoral, el primer síntoma que tienes es que no tienes la famosa copia de las actas de resultados. Claro. Si tú no tienes la copia de resultados del acta, tú no puedes hacer una totalización. 2012, 2013, en las campañas de Enrique Capriles, lo que estuvimos involucrados en eso, por mayor esfuerzo que se hizo en colocar los testigos en la mayoría de los centros. En esa oportunidad eran más centros de votación y eran también mucho más mesas, era mucho más difícil a veces completar ese padrón electoral, porque los testigos, como te lo dije, no solo es el tema de contactarlos, sino que los testigos después reciben presión, en el sitio donde ellos se encuentran. A veces están en zonas que para algunos testigos podrían catalogar como de zonas hostiles, ellos corren alguna responsabilidad. A veces la adhesión que tú decías, el compromiso político, a veces los testigos no es tan fuerte y ocurren algunas cosas por las cuales ellos abandonan prácticamente su principal función, que mucho más allá de vigilar el tema de lo que tiene que ver con el tránsito del elector en la herradura, el tema es de su participación muy activa que ellos pudieran tener en dos procesos clave, como es el escrutinio, la obtención de la respectiva acta firmada, sellada. Recordemos lo que pasó incluso en la elección de gobernadores en Bolívar, cuando el candidato Andrés Velázquez, cómo hacían falta unas actas, cómo falló el protocolo de transmisión de unos resultados y llevó que el proceso tuviera que ser cambiado de automático a manual al momento de tener que dictar en una sala de contingencia a nivel regional unos resultados, y como los resultados aparentemente, yo no puedo asegurarlo, fueron cambiados. La forma de yo demostrar que los resultados fueron cambiados
no es otra, sino mostrando respectivamente mis actas. Incluso a veces te piden hasta 2 actas, ¿ok? Porque no es solo la de un partido, hay que conseguir 2 actas debidamente llenadas, debidamente firmadas, debidamente selladas para yo demostrar que hay una alteración en cuanto a cuánto fue el resultado de esa mesa. Y otro tema importante, Carlos, que no hemos abordado, la participación de los testigos también en la famosa validación ciudadana, esa primera auditoría prácticamente de segunda fase. Una vez que culmina el proceso, algunas de las cajas de resguardo son abiertas para hacer una totalización de las papeletas, vamos a decir, compararlo contra el número de electores según el cuaderno, compararlo contra los datos que tienen el acta. Esto es un proceso de validación ciudadana que se hace a través de un sorteo. Hay variaciones, yo en las próximas semanas les voy a estar dando algunos tips acerca de esto, la relación de las cajas que van a ser abiertas, como se dice coloquialmente, los centros de 1 a 4 mesas, solo una caja va a ser auditada. En los centros que tienen de 5 a 8 mesas, solo 2 cajas van a ser auditadas. Esto indudablemente va a crear algún ruido, estoy seguro, por ahí a través de los medios de comunicación. Hay quienes a estos argumentos que tienen que ver con la importancia del resguardo del voto, de la garantía del voto el día de la elección, dicen, con una participación masiva no hay fraude que valga. O con escenarios previos, como el caso de 2015, donde seguramente la oposición tampoco logró el 100% de los testigos. Por supuesto. Probablemente haya sido así. Pero quienes escuchan estos argumentos y estas explicaciones técnicas dicen que el que tiene los votos con todos los obstáculos y con todas esas deficiencias va a ganar. ¿Qué tan cierto Aníbal Sánchez, que tiene tiempo y que tiene experiencia en temas electorales? Indudablemente hay vamos a decir, dos teorías de cómo pudieras manejar una campaña. Las personas que están llevando, vamos a decir, parte de la campaña opositora, sobre todo por ese bloque que ellos tienden a decir que son el mayoritario, están usando un esquema que es completamente silvestre, inorgánico, donde la estimulación del elector es a base del juego de las emociones. Indudablemente cuando tú juegas en base a ese esquema, a ti no te queda más solución que jugar a lo que llamamos el efecto avalancha, esa gran ola de estimulación, donde prácticamente no importa que tú me robes algunos votos porque tengo tanto colchón de ventaja, claro, que todavía me da. Bueno, este esquema no es nuevo en Venezuela. En el 2004, en el revocatorio del presidente, por más que teníamos gente conocedora del tema electoral a nivel de la coordinadora democrática, por falta de estructuración aguas abajo, en algunos casos se jugó, incluso los números, cuando ya antes que llegáramos a agosto, los números ya nos habían dicho que era prácticamente difícil lograr el revés del presidente Chávez, y se mantuvo este esquema de la avalancha. Ahora lo estamos volviendo a ver en el 2024, incluso en el 2015, por más de que existía un programa bien claro de lo que era una campaña paraguas, también se jugó a este tema. E indudablemente lo que juega en este tema, su talón de Aquiles, es el control de la infraestructura electoral. Tú siempre tienes que conocer la infraestructura electoral. Es inconcebible que sea noticia a veces también que salgan algunos técnicos a decir, me enteré que ahora son 30.026 mesas electorales o son 15.797 centros, que tengo 8.000 y pico de centros, 8.045 centros con una sola mesa. Bueno, les doy una noticia, incluso los centros de una mesa, Carlos, bajaron con respecto a diciembre. En diciembre llegaron a ser 9.000 los centros de una sola mesa, pero ¿sabes por qué bajaron? Porque se les cargó tanto electores a los centros de una mesa que pasaron a ser de 2 mesas. ¿Okay? Son centros, indudablemente, que están en zonas donde a veces la oposición no tiene control, son centros que están ubicados fuera del área de confort de la oposición. A veces lo que trabajamos un poco más la política electoral con un poco más de seriedad, manejo yo mucho el término de lo que sería el mercado electoral activo nacional. Ese es verdaderamente el mercado que le interesa a los candidatos y los partidos, porque realmente a veces hay que ponerse la mano en el pecho y reconocer que existe una diáspora. Cuando hablamos de una diáspora caemos ahí mismo en el tema de la abstención. Son electores que están en el registro electoral, que engrosan esos 21.600.000 electores, pero que no van a poder ejercer el ejercicio del voto. Entonces estamos hablando prácticamente de 4.2 millones de electores que no van a asistir. Entonces ese registro electoral de 21 millones, tú ves que fácilmente baja a unos 16 millones, solo por lo que llamamos la abstención.
estructural, pero después tenemos también la abstención coyuntural. Es la abstención a veces esa provocada por la abstención inducida. Cuando yo a veces, como una táctica política, llamo a mis electores a no participar, estoy induciendo abstención. Cuando indudablemente yo siembro en la comunidad que el sistema es inseguro, de que hay dudas acerca del árbitro electoral, estoy induciendo abstención. Cuando yo está preparando un fraude, porque incluso, que parece un poco contradictorio, ¿no? Hay actores políticos que hoy invitan a la gente a votar, pero ya hablan de que es un fraude. Claro. De que el gobierno está preparando un fraude y el fantasma del fraude aparece en las elecciones. Vamos a cerrar un poquito el tema de la abstención y toco ese mismo. El tema de la abstención también está la abstención histórica, esos electores que nunca votan. Bueno, se irán a algunos caer de la cama cuando llegue y le diga que todavía hay electores de 100 años en el registro electoral. Son electores que indudablemente no van a aparecer. Hay electores que fueron cambiados del centro de votación, que indudablemente no han tenido la motivación todavía de ubicarse y de saber que puede ser que vivan en Baruta, pero que están votando en San Cristóbal. Todo eso va a engrosar la abstención. Todos esos cálculos hay que hacerlos para tener claro cuál es ese mercado electoral activo. Y hay gente del lado del oficialismo que estos números los ha estudiado, tienen el mapeo, tienen bien claro lo que es la situación sociopolítica de cada uno de los electores, el comportamiento histórico, todo eso está muy medido en los cuartos de guerra, y entonces es donde vienen esos modelos de campaña, indudablemente, de lo que buscan es la movilización de ese voto comprometido, los famosos 1 por 10, por eso vemos a veces las personas que no entienden qué es lo que está en juego realmente en los referéndums. Cuando fuimos en el mes de diciembre a ese referéndum de consultivo de Guyana, mucho más allá de la connotación política, de lo que podría ser la política interna y la política externa del país, estaba el tema de la evaluación de una maquinaria también electoral, el cual tuvo su segundo quiz o su segundo examen ahora con el simulacro del domingo 30 de junio. Pues todo eso lo que busca es la evaluación, claro. Y ahí se evalúan varios programas, Carlos. Se evalúa el programa de movilización, el programa de defensa, miembros y testigos, y el programa de totalización, que a veces la gente lo deja por fuera y después cuando se dan cuenta que no pueden completar un padrón electoral, empieza a salir una figura que le van a ver muy adelante, los quick count. ¿Okay? Como no puedo tener testigos en todos lados, vamos a hacer un conteo rápido, tratar de seleccionar algunos centros o mesas predictivas para tratar de arrojar porcentualmente lo que pudiera ser un resultado y eso compararlo contra lo que sería el resultado oficial. Es decir, que el 28 de julio vamos a ver la confrontación de esos dos modelos, los que buscan dos esquemas de campaña distintos, los que buscan su voto amarrado, silvestre, su voto silvestre, y los versus los que buscan su voto, los que tienen su voto silvestre. Que tienen un punto de encuentro en la mesa, en esta herradura electoral. Por eso, por más que tú asumas con validez cualquiera de estas teorías o teoremas de campaña, son valideros, puedes desarrollarlo, pero tienes un punto de encuentro que es la ingeniería electoral, ¿ok? Donde indudablemente estos dos esquemas se encuentran, ¿ok? Es muy difícil. ¿Cuál es el más efectivo? ¿Cuál fue realmente efectivo? Porque el que realmente sea efectivo, para mí va a ser el que trabajó todos los programas. Yo puedo trabajar un esquema de máxima exacerbación de las emociones y lograr esa movilización, pero si no tengo el mecanismo de movilización, okay, yo muy bien puedo levantar al máximo la emoción de unas abuelitas de 80, 90 años de edad, pero ¿quién la vaya a buscar? ¿Quién la va a llevar al centro de votación? Incluso después que la llevo, ¿quién cuida su voto? ¿Quién va a hacer el acompañamiento de esa persona de tercera edad? Todo eso es importante, por eso en el esquema de la mesa de votación, cuando hablamos de que tienes que ir a una elección con una infraestructura electoral conocida y que tú la manejes, es muy importante. El tema del fraude, que nos quedó pendiente. Sí. He tenido yo la oportunidad en otros espacios de hablar con representantes de la CELA, que sí, cuando los traen, algunos me dicen que esos son organismos a favor del gobierno. La verdad, quien yo hablé, Eugenio Chicas, viene del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador y nos dice que el sistema electoral venezolano es de los más confiables del mundo. Y así como él, vamos a tener una elección donde probablemente venga el Centro Carter, donde venga Naciones Unidas. Y a pesar de todo eso y esas aseveraciones, la desconfianza en el árbitro continúa.
tanto de los actores políticos, que algunos ya incluso hablan de un fraude que se va a cometer o que el gobierno no va a hacer un fraude masivo, o algunos temen que precisamente no firmaron un acuerdo de reconocimiento de resultados porque puede venir un fraude. En la sombra de eso no se desprende, a pesar de la observación, del acompañamiento, de que el sistema es automatizado, de que los técnicos de los partidos están allí, porque también es importante mencionarlo. A lo largo de todas las etapas de las 14 auditorías están presentes los representantes de estas organizaciones políticas, pero estas organizaciones en paralelo, o dirigentes políticos en paralelo, dicen es que hay fraude, es que no se puede confiar en el CNE. Fíjate, tan importante lo que acabas de decir. A mí me ha tocado interactuar, sobre todo con el doctor Mocoso, parte también de esa delegación de la CELA, y interactúo a veces con ellos en estas auditorías técnicas. Por recordarle algo, la auditoría, por ejemplo, del registro electoral. En la auditoría del registro electoral, cuando llegó la etapa de lo que se llamaba la fase esa de impugnación, de que tenía el elector para validar o para constatar dónde estaba el inscrito, en esa fase que todavía el registro electoral era preliminar y no era definitivo, esa fase transcurría después del 16 de abril, yo interactué con los observadores porque yo había hecho una solicitud de acuerdo a la ley artículo 36-37. El periodo de impugnación, de consulta de los electores era de acuerdo a la ley de 15 días y el CNE lo que nos estaba dando era prácticamente 12 días. Me tocó hablarlo incluso con el presidente del CNE, ¿okay? Y ellos prácticamente hubo una omisión acerca de esa observación y esa solicitud que yo hacía, pues. Pero es muy importante a veces el tema de la observación. La observación mucho más allá de que la pidamos que sea amplia y calificada. Recordemos que en Venezuela a veces el voto es automatizado. Yo tengo que tener observadores que conozcan el tema del voto automatizado, por eso se dice que sea calificada y se pide que sea amplia porque estos observadores deberían acompañarnos en las 16 auditorías electorales, pero ya prácticamente cuando están llegando a esta época y que vienen en unas misiones muy reducidas, hay varios instrumentos de observación electoral, no necesariamente se despliega una misión, existe la figura de lo que se llaman los paneles de expertos, que es lo que se espera que pueda venir tanto del Centro Carter como de los expertos de la Organización de las Naciones Unidas. Un panel de expertos prácticamente lo que hacen es que te traen especialistas en la parte técnica, en la parte jurídica y alguien que hace el trabajo de la parte política, pero son misiones muy reducidas que ellos no van a estar desplegados en toda la geografía nacional, no van a visitar todas las salas que están trabajando con los distintos programas del CNE, pero están ahí. Solo el hecho que estén ahí, yo esta mañana comparaba el tema de la presencia de los observadores al momento de su papel importante, que es el de transmitir confianza, que es a veces como cuando uno coloca una cámara en su oficina, una tienda, a lo mejor esa cámara no tiene que estar conectada o no está en red, pero solo el hecho de que esté la cámara ahí pasa a ser disuasivo, claro, a veces para que la gente tome algunas conductas, y así yo ejemplifico lo que pudiera ser la confianza. A veces también hay muchos otros técnicos y analistas que están con una lupa tratando de buscar, encontré dónde está el fraude, y quieren mostrarlo. Ya no tardan en salir algunos interlocutores desde Miami que tienen la forma en que se da el fraude. Yo creo que el fraude en Venezuela, mucho más allá de la forma de en cuántos son los votos que obtiene una opción y cuáles obtienen otros, el fraude en Venezuela se da más que todo en la forma en que se obtienen los votos. Los votos, el sufragio, de acuerdo a lo que es la Declaración de los Principios de los Derechos Humanos, hablando de 1948, el artículo 21, la proclama de los derechos humanos, el ejercicio del sufragio tiene que ser universal, libre, directo y secreto. La universalidad en el sufragio te la da el registro electoral. Es decir, yo tengo que tener un padrón electoral donde estén los datos de todos los electores mayores de 18 años. ¿Está ocurriendo eso en Venezuela? Le dejo esa pregunta ahí. El ejercicio del voto tiene que ser secreto. A lo mejor en este caso no, pero a veces cuando vamos a las elecciones de carácter de órganos legislativos, me acuerdo yo que cuando se tocaba el tema de la representación indígena, no es que en respeto a las tradiciones culturales, el voto de ellos será en asamblea, indirecto incluso, y con el mecanismo de la mano alzada. Un voto de la mano alzada no es secreto. ¿Okay? El voto tiene que ejercerse en libertad. Cuando existen mecanismos de control, esos benditos puntos rojos, cuando a mí la movilización me la hace un líder de calle, que es el mismo líder que me lleva la bolsa CLAC,
que me atiende los programas sociales, incluso queda condicionada de que el ejercicio del sufragio se esté dando de forma libre. Entonces son varios aspectos a veces que hay que tomar en cuenta al momento de decir dónde está el fraude. ¿Okay? Entonces a veces ese es el trabajo de nosotros, mucho más allá de crear mecanismos, de crear candadas. La semana pasada también fue tema, nos hemos tocado ese tema de la auditoría tan importante como la auditoría de datos electores y lo que es el dato biométrico, el famoso candado, el precepto. Se cumple en Venezuela el principio de un elector, un voto. Yo que estoy en el extranjero, ¿pueden suplantar mi identidad? ¿Ok? Bueno, el sistema electoral, así como a veces decimos que la parte electrónica tiene algunas bondades, la conducción del proceso, la parte humana, a veces tiene unas debilidades, incluso la parte jurídica. Ya te vamos a tomarte un ejemplo en la parte jurídica. La ley llega y te dice que un elector para votar lo que tiene que mostrar su cédula laminada, aún estando vencida, y estar en el cuaderno de votación. Si ese elector presenta una cédula o da un número de cédula y está en el cuaderno de votación, el presidente no le puede impedir el ejercicio del voto. Claro, así no coincida con la huella. Estación del SAI, del sistema de autentificación de identidad, y a lo mejor no da match. ¿Okay? Es decir, no hay validación de la huella de ese elector con el banco de datos de esa máquina capta huellas, pero el presidente no le puede impedir el voto. Entonces puede ocurrir una suplantación. Ante este hecho no quedó más remedio de que colocar lo que llamamos técnicamente los topes de consecutividad. Es decir, ¿cuánto pudiera ocurrir esto? Claro. Hay la datos, probabilidad de que esto la probabilidad de que esto ocurra, así como también la probabilidad de que confronte la máquina capta huella un elector que no tenga miembros. ¿Okay? Un elector que su huella sea de baja calidad, no solo por la edad, por el tema del oficio. Todas esas personas que manejan mucho acrílico, todas esas cuestiones, se le van borrando lo que nosotros técnicamente llamamos las minucias y los cores, que es lo que se utiliza para hacer la comparación en todas estas máquinas. Todo eso es una tecnología bastante compleja que nos llevaría prácticamente a otro programa para hablar prácticamente la huella. Y ahí los testigos son claves, ¿no? Ahí los testigos son claves, porque incluso caemos a un tema que a veces es medio tabú, tener que hablar del voto pullado. ¿Es posible el voto pullado? ¿Cuántos votos yo puedo fabricar? Bueno, todo eso depende de los electores que tenga el cuaderno, de la complicidad que exista entre los miembros de mesa. Entonces caemos otra vez hasta el tema de la importancia de los miembros de mesa. 900.000 electores fueron sorteados al servicio electoral en 2 fases. Una fase que fue del 18 al 20 de marzo, para coger los primeros 845.000 electores. En esa oportunidad, la infraestructura tenía 28.180 mesas, en una relación de 30 electores por mesa. Como se crean 1.800 mesas nuevas, hay que llamar indudablemente un sorteo complementario el 13 de junio. Se seleccionan otros 170.000 electores para el servicio electoral. Ahora, si existe una operación de fraude, si existe una intención, un programa que busca el control de la mesa electoral, indudablemente también existen personas que no tienen interés de que esos miembros aparezcan. ¿De parte de quién debería estar el interés? Que se motivara, que se capacitara, que se acreditaran los miembros, de las personas que están indudablemente tratando de gestionar un cambio, y eso todavía no lo vemos. ¿Okay? Entonces fíjate cómo ese esquema del voto silvestre movido en base a emociones versus el sistema de máximo control y de conocimiento en la infraestructura electoral se encuentran en una mesa. Chocan en una mesa incluso antes de generar los votos. No es el tema que yo me robo una caja y salgo corriendo o cambio unas papeletas. La batalla se da incluso cuando confronta la máquina captahuella. ¿De quién es esa persona que está realmente confrontando la captahuella? Todo esto son temas a veces muy técnicos, no todo el mundo a veces tiene el nivel de entendimiento, claro, pero para eso están los analistas y consultores de cada uno de los comandos. Ya nos toca despedir, pero parece entonces que el asunto es, para quienes hablan del tema del fraude o de las irregularidades electorales, en que no es el sistema, sino cómo se usa el sistema. ¿Cómo se usa? Exactamente. Prácticamente por eso también estas personas que van a la validación ciudadana, primera fase y segunda fase, se hace 2 veces esa auditoría, una en la misma noche, madrugada al terminar el evento, es contactada esa papeleta
cuaderno versus acta, mención número en papeleta, y durante los últimos 5 o 7 procesos que se ha hecho esa auditoría, no se han encontrado inconsistencia numérica. Después, incluso en la parte de repliegue, cuando se guardan las máquinas en el galpón de Mariche, una selección, el 1% de las mesas, se vuelven a ensamblar y se vuelve a medir, y en esa oportunidad, como tienes más instrumentos, comparas papeleta, cuaderno, acta y transmisión. No se han encontrado inconsistencia numérica, Carlos, porque es prácticamente imposible. Yo a veces le digo, ¿se acuerdan cuando existían aquellas calculadoras que tenían numerecitos y arrojaban un papelito? ¿Usted llegó a encontrar alguna vez algún error en uno de esos papelitos? No, no lo hay. El sistema no falla en eso. El sistema pudiera tener fallas gracias a la legislación, una legislación que es un poco obsoleta, anticuada, se lo está diciendo alguien que es diputado, pero alguien que también, que responsablemente hace muchos años, tiene un proyecto para actualizar lo que sería la ley orgánica de procesos electorales. Tiene esa falla, porque si yo compro un sistema autentificado de identidad, tengo que hacer prevalecer lo que está en un cuaderno, porque no prevalece la huella, porque no creamos otro mecanismo de autentificación. Todos esos son temas que van quedando ahí. Okay, el tema del voto asistido, son muchas partes de lo que tiene que ver en la operación de la mesa que nos puede llevar a esa conclusión de que el fraude a veces está en la manipulación, en la interferencia del aspecto humano sobre el técnico. Claro, y ahí entonces es determinante poder tener la garantía de acompañar el proceso. Muchas gracias Carlos, gracias al equipo de Polianalítica, estamos totalmente a la orden. Bueno, y por nuestras redes sociales, Carlos, cualquier duda, @Aníbal Sánchez por la red X, y por Instagram, Aníbal S. Sánchez, y estamos totalmente a la orden. Y veremos qué pasa entonces, cómo termina esta batalla de estas dos formas, ¿no? De estas dos formas de estructurarse electoralmente. De ver la política electoral. Y que además, bueno, por supuesto, al resto de los candidatos no lo abordamos, ¿no? Porque eso sería un tema interesante, ¿no? Que por lo menos los 9 candidatos de oposición pudieran unirse en ese punto. Por lo menos, ¿no? Para presentar una propuesta del candidato Javier Bertucci. Creo que Antonio Carri también ha copiado algo al respecto, de ver cómo montan un patrón conjunto. En conjunto, indudablemente, cada uno tiene sus debilidades, cada uno tiene su fortaleza, pero indudablemente cuando tenemos miembros y testigos que son institucionales, pudiéramos cubrir algunas fallas del sistema. Bien, gracias por acompañarnos. Aníbal Sánchez, consultor electoral, analista político y diputado. Hoy con nosotros acá en Debate Polianalítica, una pequeña radiografía de lo que se nos viene el 28 de julio, de lo que ha sido este cronograma electoral y por supuesto unos hitos importantes que tienen que ver con la confianza y con el acompañamiento de un proceso en el que los venezolanos nos toca decidir por una de esas 10 opciones políticas, por una de esas 10 visiones de país que se nos está presentando. @Polianalítica, @Carlos Peñalosa, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, siempre por acá también atentos a su participación en las redes sociales. Todo esto también, este contenido lo van a conseguir en nuestras cuentas.